Perfecto. Si no hay dudas, entonces iniciamos, por favor. La pasada semana habíamos observado la temática particular de cómo se maneja la seguridad industrial a nivel empresarial, considerando tres aspectos importantes. En primera instancia, los entes correspondientes a la elaboración del documento, de los documentos normativos particularmente, y uno que es específico, que es con el cual vamos a trabajar, que es el programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Este documento es un documento que marca todo lo respecto a la seguridad a nivel empresarial, a nivel laboral, bajo un esquema de trabajo que está estipulado en lo que es la norma técnica de seguridad 009-23. ¿Ok? Este documento normativo que se actualiza el año 2023 es el documento de referencia para manejar seguridad industrial a nivel organizacional. Posteriormente habíamos observado que los profesionales registrados a nivel del Ministerio de Trabajo son los únicos responsables de poder registrar y remitir al ministerio dicho documento con su respectiva carnetización y con la respectiva firma únicamente correspondiente a lo que son los profesionales categoría A, ¿no? Posteriormente habíamos observado también de, si bien este documento es el que gestiona todo lo enmarcado en seguridad a nivel empresarial, existen dos unidades organizacionales a nivel empresarial que se encargan básicamente de toda la supervisión, control, fiscalización, gestión de lo que respecta a la seguridad a nivel de cualquier organización. Habíamos hablado del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es el comité responsable de poder accionar todos los elementos inertes a la seguridad industrial a nivel empresarial y poder garantizar, manejar todos los elementos, toda la percepción, todas las normativas, reglas, formas de trabajo que permitan obviamente una adecuada prevención de riesgos ocupacionales y enfermedades como tal. Paralelamente, habíamos observado que existen organizaciones que no manejan el comité mixto para accionar debido a que no poseen la cantidad mínima necesaria conforme a lo establecido en norma para poder conformar un comité, donde a estos los denominamos coordinadores, que también tienen una función de evaluación de la seguridad y salud en el trabajo a nivel empresarial, con la diferencia de que ellos realizan inspecciones de trabajo, ¿ok? Bajo cronogramas también planificados. Ahora tenemos que identificar el tercer punto relacionado a la seguridad, que es la normativa como tal, el documento que va a accionar toda la forma de trabajo a nivel empresarial con referencia a la seguridad industrial. Y ya habíamos hablado en una primera instancia con referencia a este tipo de documentos, donde vamos a partir como punto inicial con lo que referencia el programa de seguridad y salud en el trabajo a nivel empresarial. ¿Ok? Este programa de seguridad y salud en el trabajo habíamos comentado que tiene tres funciones principales. En temática de seguridad, la prevención de accidentes ocupacionales. En términos de salud ocupacional, la prevención de enfermedades ocupacionales. Y en términos de bienestar integral, garantizar un estado pleno e integral del trabajador en todos los sentidos y bajo las diferentes condiciones en el ambiente de trabajo. A su vez, habíamos comentado que este documento, denominado PGSST, el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un documento que describe lo que nosotros hacemos actualmente, ¿ya? Y lo que hacemos bien. No se describe lo que voy a hacer o lo que quisiera hacer. Este documento no es una declaración de intenciones, como habíamos comentado en la pasada clase. Al contrario, es una declaración exclusiva de hechos. Muy bien. Acá tenemos el resumen total con referencia a lo que es la gestión en temática de seguridad, donde partimos de la razón de por qué se crea esta normativa, por qué se crea el PGSST. Y las razones para, obviamente, garantizar el cumplimiento del decreto ley 16998
nuestro documento madre base, porque en dicho documento nosotros garantizamos ante su cumplimiento la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales a nivel organizacional. Sin embargo, habíamos indicado que esta norma es bastante general y necesita especificaciones. Entonces, bajo esa sinergia, el PGSST ingresa para poder dar ese lineamiento específico para que todas las empresas puedan accionar, puedan trabajar en el marco de la normativa de seguridad y puedan obviamente garantizar el cumplimiento normativo y por ende garantizar un trabajo seguro para sus diferentes empleados. ¿Quién diseña el programa? Lo teníamos en la resolución ministerial 595 del 2016, habíamos comentado yo en la pasada clase, donde dicha resolución ministerial nos establece las directrices para el registro de profesionales, tanto en el área de higiene y seguridad ocupacional como también la medicina del trabajo. Ambos profesionales son diseñadores del programa, con la diferencia, recordemos, de que cuando tú te registras ante el Ministerio de Trabajo, cuando cumples la resolución ministerial 595/16, puedes optar por cuatro categorías: la categoría A, la categoría B, la categoría C y la categoría D. Todos pueden gestar, todos pueden diseñar y elaborar el programa, mas el único que puede validar y el único que puede registrar el PGSST ante el Ministerio de Trabajo es un profesional con categoría A. ¿Ok? ¿Cómo está compuesto este programa? ¿Cómo está compuesto el PGSST? Esta normativa está en función a la norma técnica de seguridad 009/2023. ¿Ok? En esta normativa se establece todo el contenido del programa como tal. En la resolución ministerial 437/2022 está el ejecutor y el gestor del programa. Una vez que se establece el mismo, una vez que se empieza a gestar el mismo dentro de la organización, el que se encarga de realizar la ejecución, la gestión, la supervisión, el control, es el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Habíamos visto sus diferentes lineamientos en la resolución ministerial 437/22. ¿Ok? Finalmente, este documento tiene que ser presentado, ¿ya? Hay determinadas jerarquías y manejos que debemos considerar para realizar la respectiva presentación. Hay un protocolo virtual que se maneja para poder realizar la presentación de dicho programa, que también nos los establece la norma técnica de seguridad 009/23. ¿Ok? Entonces, bajo dicha premisa, nosotros vamos a dar inicio a poder conocer esta normativa y a partir de esta norma vamos a ir desglosando todos los elementos de seguridad que se manejan a nivel organizacional. Muy bien. Para esto, vamos a dar inicio, por favor. Voy a buscar la norma. Permítanme un minuto, porque antes de empezar con las diapositivas quisiera mostrarles dicha norma técnica para que vean cuál es el esquema y la estructura del mismo.
Muy bien. Acá tenemos la norma técnica de seguridad 00923, que es el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Como les había comentado la pasada clase, este documento normativo es un documento que reemplaza a una versión anterior de esta misma norma técnica de seguridad. ¿Ok? La primera versión que nace de dicha normativa data del año 2018, donde se realizan diferentes adecuaciones a lo que es principalmente el contenido técnico que solicita la presente normativa para poder implementar y presentar un programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualmente. Hay algunas variables bastante importantes. Una de ellas es el concepto de mejoramiento continuo que establece la nueva normativa, como también su formato de presentación de la misma que cambia con respecto a la versión anterior. Muy bien. Es un documento que está considerablemente bien elaborado, ¿ya? No hay mucha dificultad más allá de que existen obviamente algunos campos que todavía no tienen una normativa específica a nivel nacional, pero hay elementos que pueden dar un reemplazo a esos pequeños detalles, que igual obviamente los vamos a ir observando. Es una norma que en una primera instancia te muestra todo el enfoque administrativo de la misma, es decir, cómo se la va a presentar, quiénes son los responsables, de qué manera tiene que ir la documentación a declararse para poder realizar la presentación del mismo, quién lo elabora, la activación de la cuenta virtual para poder realizar la presentación del documento ante el Ministerio de Trabajo, etcétera. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos de forma específica, pero un tanto breve. Y en lo que nosotros nos vamos a centrar es en el capítulo número 3, ¿ok? El contenido técnico. ¿Por qué? Porque dentro del contenido técnico nosotros tenemos todas las directrices correspondientes a lo que debemos cumplir a nivel organizacional en lo que respecta seguridad y salud en el trabajo a nivel empresarial, ¿ok? Son varios puntos que nosotros vamos a ir tocando. Algunos de ellos se van a observar en el módulo de higiene industrial. Sin embargo, una gran mayoría de estos sí los vamos a observar en el presente módulo. Muy bien. Entonces, el plus de esta normativa radica en que también da algunas directrices para poder realizar un diagnóstico importante a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, principalmente en lo que implican los anexos de este documento, que es lo que vamos a observar el día de hoy. Muy bien. Entonces, para poder ir conociendo la presente normativa, vayamos observando cada uno de sus artículos. Particularmente, consideremos que el módulo va a centrarse bastante en lo que es el PGSST y particularmente ustedes van a ir desarrollando como grupos también diferentes puntos relacionados a esta normativa. Muy bien, vayamos conociendo en qué consiste el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En primera instancia, debemos considerar que este programa, esta resolución ministerial, nace para poder establecer las diferentes directrices que tenemos para presentar y para aprobar el PGSST. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de este documento? ¿Cuál es la finalidad de este programa? Prevenir riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales a nivel organizacional. Muy bien. Siempre vamos a girar en el marco de esos tres aspectos, porque particularmente toda la normativa relacionada a seguridad y todos los elementos que se evalúan, se controlan, se supervisan, están directamente ligados a la prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El artículo 3 es el artículo más importante en el hecho de que nos indica y nos explica en qué ámbito nosotros vamos a aplicar esta normativa, es decir, quiénes deberían aplicarla, quiénes deben aplicarla. Y la norma es bastante clara. La NTS 009-23 es obligatoria para todas las empresas y establecimientos laborales, sean nacionales o extranjeros, que se encuentren en etapa de operación ya bien consolidadas o en etapa de ejecución de proyecto.
en una etapa de construcción. No importa tampoco si son públicos o privados, deben dar cumplimiento a la misma, persigan o no fines de lucro, tampoco es necesario. Todos, sin excepción, deben aplicar la presente normativa, a excepción de un pequeño punto, lo que dice en el último párrafo. En conformidad a lo establecido en el artículo número 3 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, el Decreto Supremo 2935 del 5 de octubre del 2016 y alguna normativa conexa. ¿Qué implica este pequeño párrafo? El artículo 3 de la Ley General del Trabajo nos indica que la normativa relacionada a seguridad es aplicable para cualquier tipo de rubro y sector, a excepción de tres situaciones. La primera, están exentos de cumplir esta normativa las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden. A su vez, también están exentos de cumplir la presente normativa cualquier negocio familiar donde el negocio como tal esté ubicado en el mismo domicilio del emprendedor. O en su defecto, si es un negocio familiar donde también el mismo se encuentre dentro del domicilio del trabajador. En esos elementos, en esas tres situaciones, es únicamente en las cuales no se, valga la redundancia y valga el término, entre comillas, no se cumple la normativa relacionada en seguridad. ¿Por qué solamente estos tres puntos y no el resto? Técnicamente, las fuerzas del orden manejan ya criterios estandarizados de seguridad para poder cumplir con sus obligaciones. Un domicilio particular también, desde la perspectiva de una persona que vive en el mismo, tiene condiciones para poder vivir y evitar determinados riesgos relacionados a su vida diaria. En cambio, el resto de negocios que tienen una actividad particular para poder ejercer en la sociedad, necesariamente deben cumplir con este tipo de normativa, puesto que todos los negocios, sin excepción, están sujetos a un posible riesgo que podría suceder en sus determinadas organizaciones. Y también lo habíamos observado eso acá, ¿no? La pasada clase habíamos comentado que inclusive nosotros actualmente en el ambiente en el cual nos encontramos podemos estar sujetos a diferentes situaciones de riesgo. Si miramos a nuestro alrededor, ¿qué cosas peligrosas podemos identificar, por ejemplo, que podrían generar algún accidente o lesión a nosotros, ya sea por un acto o por una condición insegura, ¿no? Creo que hay algunos problemas todavía en plataforma. Ya, bueno, es raro. Permítanme hacer algunas readecuaciones. Voy a solicitar el host de la clase. Es extraño que esté pasando esto. Inge, parece que es por la señal. Me parece raro porque nos ha votado absolutamente a todos. Tendría que haber un problema. No sé si es a nivel global. No creo que todos tengamos la misma red telefónica, en este caso, o red de internet. O tal vez es problemas de la plataforma como tal. Veamos, ya me estuvo pasando esto como les comenté el fin de semana igual con el tema, pero ya hice las consultas y observaciones, no debería haber dificultades. Voy a hacer un pequeño cambio más en el hosteo de la plataforma y continuamos. Denme un minutito nada más, por favor. Está bien, Inge, no se preocupe. A ver, ya estamos. Veamos cómo funciona. Muy bien. A ver, continuemos. Posteriormente tenemos el artículo número 4 relacionado a la terminología de la resolución, es decir, del programa de gestión. Este punto no lo vamos a tocar. La pasada clase ya les había comentado ello. ¿Por qué motivo? Porque particularmente en las mismas diapositivas ustedes ya tienen un resumen de los conceptos más importantes, al menos para objetos de este módulo, y ustedes también pueden ir consultando los otros conceptos complementarios en la misma normativa. Hoy ya, repito, se va a actualizar. Para el día miércoles ya van a tener todo saneado
Entonces, después de la clase, yo me quedo a trabajar un poquito en lo que es la plataforma. Hay actualmente, y uno de sus colegas ya comentó en la pasada clase, solamente esto por comentario, un pequeño paréntesis, hay una carpeta habilitada de normativa relacionada al módulo, ¿ok? Un 70% de dicha normativa está vigente todavía, pero un 30% no. Por ejemplo, si ustedes revisan esa carpeta, está la NTS 009 del 2018, por si acaso. Entonces, permítanme, por favor, corregir esos aspectos el día de hoy y ya entramos en carrera a partir del día miércoles con todo, incluidas las diapositivas que también se las voy a facilitar. Muy bien. El artículo número 5 nos habla de la elaboración del documento. Esto ya habíamos comentado, ¿no? El PGSCT tiene que ser elaborado exclusivamente por un personal que se encuentre inscrito y con credencial vigente en el Ministerio de Trabajo, bajo lo que indica la resolución ministerial 595/16. El artículo 6 nos habla de la activación de la cuenta. ¿En qué consiste y a qué se refiere el artículo 6 con este concepto de activar una cuenta? En esta nueva normativa, en la normativa NTC 009 del 2023, cambia el formato de presentación del programa, ¿ok? Anteriormente se hacía un trámite físico virtual para poder realizar la presentación del mismo. Sin embargo, a la fecha, ahora todo se hace mediante el sistema del Ministerio de Trabajo, ¿ok? Para esto nosotros debemos inscribir a nuestras instituciones por medio de algunos documentos administrativos. Entonces, a ello se refiere con la activación de la cuenta. Cuando nosotros iniciamos el trámite de activación, el trámite de poder registrar a nuestra organización, inscribimos un correo institucional donde a dicho correo institucional se nos manda un link por parte de la plataforma del Ministerio de Trabajo, ¿no? Como cuando habilitamos cualquier otra cuenta, te mandan un correo de verificación para que tú puedas pinchar y se habilite completamente los diferentes servicios o beneficios que te pueda dar esa nueva plataforma. Exactamente igual pasa con el Ministerio de Trabajo. Te mandan un enlace adjunto a tu correo institucional para que tú puedas pinchar y de esa manera puedas validar la información que presentaste para que cualquier elemento correspondiente a tu empresa pueda llegar por esos medios. ¿Ok? Posteriormente, el artículo número 7 nos habla de la información que debemos declarar. Esta es una primera parte que se tiene que declarar antes de poder empezar a gestionar el programa de seguridad o presentar como tal el programa, ¿ya? Esta información a declarar que nos establece en el artículo número 7 es información directamente relacionada a la empresa, su constitución organizacional. Entonces, lo que hace la plataforma del ministerio por medio de su oficina virtual es agarrar la información que tú presentaste en su debido momento y lo coteja con otros sistemas eh, complementarios a nivel de información para validar si realmente tú eres una empresa legalmente constituida. Por ejemplo, el ROE, el registro obligatorio de empleadores, o la información presente en lo que es la plataforma de impuestos nacionales, información con la cual se cruza lo que tú presentas para identificar efectivamente el tipo de organización que tú eres. ¿Qué información debemos declarar? La normativa nos detalla toda la documentación que nosotros debemos presentar, ¿ya? En primera instancia, los datos de la empresa que se deben registrar en la oficina virtual del Ministerio de Trabajo es el nombre o la razón social, el número de identificación tributaria de la empresa, el registro obligatorio de empleadores, la actividad declarada como tal, la dirección del domicilio legal, es decir, dónde está operando actualmente tu empresa legalmente, el nombre del representante legal, de acuerdo al tipo de organización que tú seas, puede ser el dueño, algún accionista, alguna máxima autoridad ejecutiva, una MAE, un gerente general, etcétera, ¿no? Y el número de trabajadores como tal, ¿ya? Esta información, como les digo, está en función a la información que te presentan por medio de lo que es eh,
la información registrada en impuestos nacionales. Entonces, particularmente lo que se hace es extraer dicha información para poderla replicar en la plataforma virtual del ministerio. Datos adicionales para un proyecto. Los primeros, los iniciales, eran en función a lo que es la empresa. La segunda parte es directamente ligada a algún proyecto, a alguna casa matriz, cuando tengas diferentes sucursales, como habíamos comentado, o reparticiones, en caso de que sea tu caso. Entonces, ante esa situación, tú presentas el nombre del proyecto o el nombre de la sucursal, la dirección de la misma, que son un complemento adicional para que tú puedas registrar en función a la base de datos que estás presentando ante el ministerio. A su vez, también te solicita información de las empresas subcontratadas. Muy bien. El total de trabajadores diferenciados por género y el profesional de seguridad que está registrado y habilitado ante tu institución. Esta información usualmente se trabaja principalmente con el área de recursos humanos y hay información evidentemente que la rama de seguridad complementa y gestiona. Esto únicamente les hago conocer por objeto de ver un poquito más el tema de la normativa. ¿Ya? En caso de que existan algunos cambios, porque como les comenté, existe un cruce de información con otros sistemas estatales, la empresa es la directa responsable para revisar, solicitar o actualizar la información que se declara. Por ejemplo, en una empresa estatal lo más común es que cambie un gerente usualmente, ¿no? Y al cambiar un gerente, evidentemente se tiene que cambiar la representación legal de la misma. Por ende, se cambia el número de identificación tributaria, al menos en contenido programático. Y esos aspectos nosotros debemos ir actualizando de forma constante, cuando sea requerido, obviamente. ¿Ok? ¿Cómo es la forma de presentación de este documento a la fecha? Todo se realiza, absolutamente todo, en línea. Muy bien. Esto con el objeto de, la norma nos indica de desburocratizar los trámites. Entonces, toda la documentación, el PGSCT como tal, se presenta mediante la plataforma web del Ministerio de Trabajo, su oficina virtual. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer es activar tu cuenta, como habíamos comentado. La segunda es realizar la declaración jurada de informaciones, de acuerdo a lo que indica el artículo número 7, lo que acabamos de observar, todos esos datos a nivel empresarial que tú mostraste y registraste. Tercero, la confirmación por parte del personal que esté inscrito en el registro de profesionales. ¿Por qué motivo? Porque en el momento en el cual tú ingresas a la oficina del Ministerio de Trabajo para poder presentar tu PGSCT, recordemos que un profesional A es el que te tiene que registrar. Entonces, en el sistema, el ministerio tiene el listado de todos los profesionales registrados que pueden validar este documento. Tú buscas al profesional de tu empresa como tal o al puro profesional contratado en sí para poder realizar este trabajo, lo pinchas, lo aceptas, vamos a ver unas capturitas en un momento más, y a ese profesional le va a llegar un correo electrónico interno, donde este profesional debe confirmar que efectivamente va a trabajar y va a validar el PGSCT que tú estás presentando. A eso se refiere con la confirmación por parte del personal inscrito. ¿Ok? Posteriormente te dan un enlace para poder realizar el pago de un depósito bancario mediante un código denominado CPT que lo genera la misma plataforma web, de acuerdo a la escala de costos que te indica en la norma establecida vigentemente. Como tal, en el PGCCT, en la norma técnica 009, no hay esa estructura de costos, pero lo encontramos en la plataforma del ministerio. Acá tenemos ese detalle, ahora lo vamos a revisar. Una vez que tú cancelas ese depósito, el sistema, la plataforma, te habilita para que tú puedas subir escaneado el contenido de tu PGSCT, de acuerdo a lo que indica el artículo 10, nos dice aquí. ¿Qué nos dice el artículo 10? Para no saltarnos mucho. Nos indica una estructura de cómo tiene que ir presentado, cuántos puntos tiene que haber y de qué manera tiene que ser la presentación. Valga la redundancia, el escaneado, la norma te exige que sea legible, ¿ya? Hay muchas veces que ha habido PGCCTs que se han subido
con poca visibilidad o muy mal escaneados, entonces no ha habido una forma de poder validar dicha información y las observaciones por parte del ministerio a veces son un tanto molestas. Muy bien. Ahora bien, algunos datos importantes que no nos da la norma técnica, pero se los dejo yo acá. Existen dos formas para poder ingresar a la plataforma web del Ministerio de Trabajo. La primera, ingresando por la misma página web del ministerio donde están sus respectivos enlaces para poder ingresar a la presentación del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal cual este pequeño esquema que se los dejo en esta parte derecha. O la segunda forma, directamente ingresando al siguiente enlace. Ustedes le dan clic al enlace que se encuentra en la diapositiva y automáticamente les va a botar a la plataforma para poder presentar el PGSCT. Obviamente, para acceder necesitas cuentas empresariales. ¿Ok? ¿Qué datos necesita la empresa? Los datos en el NIT, el usuario y la contraseña que hayan sido habilitados para poder ingresar a la oficina virtual del Ministerio de Trabajo a través de su respectiva tarjeta MASI. Aquí una consideración. Nosotros no podemos perder dicha información, ¿ya? El ministerio no te restablece las contraseñas. Entonces hay que tener un cuidado para poder evitar esos aspectos. En caso de que exista pérdida, es un trámite por escrito que nosotros debemos ir manejando. Muy bien. Posteriormente, les doy el dato de los costos, ¿ya? Correspondientes a lo que es la presentación del PGSCT, porque sí, tienes que pagar para poder realizar la presentación de tu programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Cuáles son los costos? Es en función al número de trabajadores, ¿ya? De 0 a 50 trabajadores, 296 bolivianos. De 51 a 100 trabajadores, cuesta 590. De 101 a 200, cuesta 1.179 bolivianos. Y de más de 200 trabajadores, cuesta 1.768. Ojo, estos costos son por PGSCT presentado. Si tú tienes más de una sucursal en la cual tienes que presentar varios programas de cada uno de esos ambientes, entonces el costo es individual. Muy bien. Se debe solicitar la verificación a través de tu correo electrónico, a través del correo electrónico, el soporte del programa como tal. Los dejo el correo en la parte baja, donde nosotros adjuntamos a dicho correo la captura de la boleta de pago que hemos realizado o el respectivo depósito bancario y el código CPT generado con el cual hemos realizado el depósito. De esa manera nos van a dar una respuesta en el cual se indica que está verificado el respectivo PGCCT y se ha procedido de forma satisfactoria para su habilitación y presentación. Muy bien. Mi estimado Rafael, el CPT no es un concepto muy importante. CPT significa Código del Pago de Trámite, nada más. Es un código de pago que te genera la plataforma únicamente. Eso significa. Muy bien. Ahora veamos el formato del contenido. Documentos importantísimos que lo tenemos que gestionar con el Departamento de Recursos Humanos particularmente. El registro obligatorio de empleadores, el ROE, ¿ya? Que te lo emite el Ministerio de Trabajo, donde está todas las características como empleador por parte como empleador, es decir, tu organización, que lo valida el ministerio, y su respectivo número de identificación tributaria, ¿no? Aquí tenemos algunas capturitas que se los saqué para que ustedes puedan validar. De hecho, también hay un manual que elaboró el ministerio para que podamos acceder y cancelar a la plataforma. Ello también se los voy a subir, por favor, que nos emitieron y nos facilitaron a las empresas para que podamos realizar el trámite de presentación, cancelación y otros de una forma satisfactoria. Aquí vamos a ver a grandes rasgos, porque no es muy influyente y con el manual también ustedes van a tener una complementariedad. En primera instancia tenemos la plataforma saliente para el manejo de nuestro PGSCT, que es esta. Si ustedes se fijan, nos pide el NID, nos pide el nombre de usuario, nos pide la contraseña, que son los que tú habilitaste anteriormente
cuando registraste a tu empresa y a tu correo institucional ante la plataforma del ministerio, ¿no? Esta es la pantalla de inicio en la cual tú vas a ingresar al sistema del PGCCT para hacer la presentación de tu programa. Cuando estás realizando tu presentación por primera vez, lo que te pide es una autenticación, ¿ya? Para que se pueda validar el tema de tus datos empresariales como tal dentro de la plataforma. Entonces te pide activar la cuenta, es lo que habíamos comentado hace un ratito atrás. Hay una serie de pasitos donde únicamente te dice activa la cuenta, te indica si eres una empresa con o sin ROE, si eres una empresa eh, pequeña, mediana o si eres una empresa constituida con un determinado régimen de trabajadores, validas el mismo y una vez que validas, te manda a un pequeño link para poder activar la misma, ¿no? Con los respectivos enlaces que te mandan a tu correo institucional, como habíamos comentado. Es un trámite sencillo, no es nada complicado, es como activar alguna cuenta o verificar tu cuenta cuando ingresas, qué sé yo, a tu Facebook, a Instagram, al mismo WhatsApp web a veces cuando hay algún bloqueo de un usuario para que todo te llegue a tu correo o a tu celular y tú puedas validar desde los mismos para que puedan autenticarse y te permitan el acceso sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Posteriormente tenemos el formulario único de declaración jurada, que es lo que la norma te dice en el tercer punto que tú tienes que manejar, el artículo 7 que habíamos comentado, donde vas detallando todos los datos de la empresa, ¿no? La razón social, el número de NIT, el número de ROE, qué tipo de empresa eres, etcétera. Lo que habíamos comentado que particularmente esta información se va a cotejar con otros sistemas. En este caso, el sistema de impuestos nacionales, el SIN es uno de ellos, ¿ya? Una vez que tú haces la declaración jurada y registras al personal que se va a encargar de tu gestión como profesional acreditado, aceptas, guardas. Recordemos que es una declaración jurada. Aquí no hay una verificación como tal. Verifican únicamente para observar si cumpliste o no o si estás dentro de la ley, nada más. Al ser una declaración jurada, las personas que emiten algún documento con carácter de declaración jurada son automáticamente responsables de la situación. Si tu responsable de recursos humanos o de seguridad industrial llena mal esto, ¿a quién le llega la observación o a quién le llega la demanda o el proceso? A la MAE, al representante legal. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con estos aspectos. Y nosotros como empleadores, como empleados o como jefes también tenemos que garantizar que toda la información que se presente esté en óptimas condiciones. Muy bien. Posteriormente tenemos ya, este es el pequeño enlace que tenemos a nivel de la plataforma, donde se puede mostrar todas las declaraciones que hicimos en algún momento de los diferentes predios que podíamos tener o de uno mismo en función a los diferentes años. La plataforma me permite editar determinadas presentaciones, anular otras o enviar las mismas. Recordemos que hay determinados plazos también a poder cumplir que lo vamos a ver posteriormente. ¿Ok? ¿Qué más podemos observar de esta plataforma? Una vez que nosotros empezamos a realizar la presentación como tal, aquí están tus declaraciones, los pagos que has realizado, la validación y revisión en la cual se encuentra cualquier presentación que hayas hecho, los aprobados que hayas tenido u observados o anulados como tal, ¿ya? Entonces, toda esta primera parte te muestra toda esa información que has ido desglosando y has ido detallando. De la misma manera, en esta segunda parte, tenemos una pequeña captura del correo electrónico que le llega al profesional acreditado para que él pueda validar e indicar que tiene una nueva presentación. Recordemos que las empresas eligen a su profesional y el profesional para poder validar que él fue el responsable de hacer este trabajo. El correo electrónico del ministerio le llega al correo del trabajador, al correo del profesional CISO, ¿ok? Y él tiene que ingresar y validar e indicar que efectivamente él fue el responsable de
elaborar dicho PGSCT para que el ministerio, por medio de su sistema, lo pueda aprobar. Una vez que el documento ha sido validado por el responsable CISO, por el profesional, se habilita el CPT que habíamos comentado. Acá está una pequeña captura del respectivo voucher de pago, ¿ok? Donde te da los diferentes métodos para poder realizar la cancelación. En este caso está habilitado, obviamente, el tema de la transferencia por medio de las cuentas establecidas en el Banco Unión. Muy bien, con su respectivo costo. En este caso está hablando de unos 296 bolivianos, es el costo más bajo y eso está en función, recordemos, al número de trabajadores que tenemos. Acá también adjuntan el código CPT para que se pueda realizar la respectiva cancelación. Una vez que se ha pagado, automáticamente en tu sistema te muestra como pagado y esto ya te permite habilitar y subir tu PGSCT recién. Muy bien. Una vez que pagas, recién te habilita la presentación. Entonces, acá tenemos el pequeño botón para que tú puedas subir tu documento. Una vez que tú solicitas subir, te sale esta pequeña pestaña donde están los diferentes puntos que te pide el PGSST. Por ejemplo, acá está política y objetivos en seguridad. Aquí está la explicación del proceso productivo de la empresa, la gestión de riesgos ocupacionales, capacitaciones, dotación de ropa de trabajo, etcétera. Y aquí te da una serie de botones para que tú puedas subir el documento y algunos adicionales con referencia a lo que te está solicitando. Aquí un pequeño adelanto, porque esto lo vamos a ver casi al final del módulo, los últimos artículos, ¿ok? El sistema, como la norma, te exigen realizar una presentación por capítulos o por módulos, si tú lo quieres ver. Por ejemplo, un módulo para el PGSCT es solamente la política y objetivos. Un módulo para ellos solamente es la dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal. Un solo módulo es capacitaciones y así sucesivamente. Por eso están separados los 14 puntos correspondientes. ¿Por qué motivo? Porque tú tienes que presentar por separado cada uno de los respectivos elementos. Una vez que tú subes toda la documentación correspondiente, confirmas el registrar el respectivo PGSCT y automáticamente el sistema lo carga y te emite tu certificado de la presentación que realizaste. Muy bien. Aquí ya no hay revisión, no hay observaciones como tal, no hay lo has hecho mal o está mal presentado, para nada. La norma ya te define lo que tienes y no tienes que hacer al momento de elaborar tu PGSCT, por lo cual al momento en el cual tú lo presentas, únicamente toca esperar una siguiente actualización o en su defecto, si le va mal a tu empresa y alguien lo denuncia, pues someterte a las inspecciones y en caso de haber errores o falencias, las sanciones respectivas. Muy bien. Un punto importante. En caso de que la empresa, la organización o el establecimiento laboral, ya sea público o privado, cuente con sucursales o reparticiones a nivel local o en el interior del país, debe presentar un programa por cada sucursal, por cada repartición o por cualquier otra denominación de acuerdo a lo que establece la norma. Recordemos que tienes que elaborar un comité a partir de los 21 trabajadores. ¿Ya? Sea cual fuera el caso. Ojo ahí. Entonces, si tienes más de un ambiente donde operas a más de 20 trabajadores, tienes que tener un nuevo PGSCT. Muy bien. Ese es el caso como tal. Un PCCT para un PG, aquí falta la G, perdón. Un PGSCT para la casa matriz, un PGSCT para las diferentes sucursales. Cuando cumplas con el tema de los trabajadores, ojo, vuelvo a repetir, ya lo vimos la pasada clase. Si eres una empresa, si tú eres el contratante, eres una empresa grande, esa es la pregunta que me hizo, si no me equivoco, nuestro querido colega Rafael la pasada semana. Si eres una empresa y qué tal si contratas, si tienes contratistas.
bajo tu cargo. Cada contratista es una empresa particular. Entonces, cada contratista tiene que tener su propio PGSCT. ¿Ok? Ahora, si los contratistas y el contratante principal manejan una misma estructura organizacional administrativa, es decir, la empresa gestiona contratistas, pueden tener un solo PGSCT, porque técnicamente todas las empresas contratistas, bueno, esa empresa contratista con sus diferentes diversificaciones, lo llamaremos así, trabajan bajo una misma oficina. Entonces pueden validar un solo PGSCT en ese único ambiente de trabajo y gestión que poseen. ¿Ok? El artículo 9 nos habla de la declaración jurada. ¿Qué nos indica aquí? Nos indica que toda la información que tú consignaste en el PGSCT, que lo presentaste, ¿ya? Tiene calidad de declaración jurada. ¿Qué significa? Que si en alguna situación identifican observaciones en tu documento, automáticamente van a proceder a las sanciones. Aquí no hay una segunda oportunidad. Una declaración jurada es sancionatoria directamente. Muy bien. Recordemos que el PGSCT se presenta a nivel de operación o a nivel de proyectos, ¿ya? Cuando estamos en una empresa operativa, el PGSCT es una declaración y respaldo de cómo yo cumplo los requisitos. Vuelvo a repetir lo que hablamos a un inicio. Cumplimiento no son promesas. Muy bien. Y a nivel de proyectos, exactamente lo mismo. Cómo yo estoy cumpliendo con los diferentes elementos de gestión, declaración y respaldo de mi forma de trabajo en la etapa actual. Muy bien. Y también se describe como estamos en un proyecto y muchas veces estos están en etapa de ejecución, debemos describir cómo se implementará en las siguientes etapas del mismo. ¿Ya? ¿Esto de qué manera? Mediante un cronograma de implementación, que tiene que ir acorde también a los tiempos de eh, aplicabilidad del respectivo proyecto. Muy bien. ¿Qué pasa si incumples? ¿Dónde están las sanciones que te indica la norma? Las sanciones las encontramos a nivel social, en primera instancia en la resolución ministerial 1444 quebrado 23, que en la actualización de este último modelo, a ver, queridos colegas, no sé si les salió a ustedes un anuncio de 10 minutos de clase. No, no, no. A mí no, dos. Ya, está bien. Hay problemas con la plataforma entonces. No hay problema. Permítanme un segundo. Veamos hasta dónde alcanza. Después volvemos a ingresar, por favor. Voy a hablar con sistemas nuevamente. Terminaremos esta partecita. ¿Qué sanciones tenemos a nivel social? Tenemos la resolución ministerial 1444 quebrado 23, que en esta actualización del año 2023 realiza un pequeño cambio al término de sanciones. Las sanciones están en función al número de trabajadores, ¿ok? Y también esta resolución implementa un reglamento para realizar inspecciones de trabajo. Esto no existía antes. Entonces, este es un punto de partida también para que nosotros podamos accionar y podamos manejar de una mejor manera todo lo referente a los criterios relacionados a las sanciones correspondientes a incumplimiento legal por parte del ministerio. No voy a entrar en mucho detalle todavía de esta resolución porque lo vamos a ver con mejor acción en lo que es accidentes, investigación de accidentes. Ahí entramos muy, pero muy bien con este tema de la sanción como tal, que se aplica obviamente a todo el programa. ¿Ok? También tenemos sanciones a nivel laboral, en lo que implica el decreto ley 16998, en el artículo 54, tenemos sanciones penales en caso de lesiones gravísimas o términos de muerte o homicidio culposo, por ejemplo, lo vamos a ver en un momento atrás, posterior, perdón, en el artículo 15, artículo 260 y artículo 270. Y algunas normas aplicables adicionales que se podrían presentar ya sea de forma interna, por ejemplo, en las empresas que tienen su propio reglamento interno de personal que maneja
evidentemente, determinadas sanciones adicionales bajo procesos administrativos, procesos civiles o procesos penales según corresponda. Aquí tenemos la jerarquía de multas que indica la resolución ministerial 1444 en función también a la cantidad de trabajadores y de acuerdo al punto incumplido. Por ejemplo, si tú incumples 5 puntos del PGCCT, entonces 5 veces te van a replicar la multa en función al número de trabajadores que tengas. Si tienes de 1 a 10 trabajadores, la multa es 1.000 bolivianos. Por 5 puntos incumplidos, tienes 5.000 bolivianos de multa. ¿Ok? No es muy complicado de entender, pero vamos a tocarlo con mayor detalle posteriormente esta presente resolución de sanciones. Con referencia al decreto ley 16998, nos indica que todas las multas son independientes de una acción penal o civil que diera lugar, obviamente, a hechos, el incumplimiento a disposiciones legales o la obligación de cumplir las disposiciones infringidas. Es decir, te sanciono y si sigues incumpliendo, te voy a seguir sancionando y con mayor, obviamente, con una mayor sanción. Con referencia al Código Penal, en primera instancia nos habla de la culpa en el artículo número 15, donde nos indica que un trabajador o una persona actúa culposamente quien no observa el cuidado de estar obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. Si no tomas conciencia, ya tienes como posible situación una culpa desde la perspectiva penal. El artículo 260 nos habla del homicidio culposo, el que por culpa pueda causar la muerte de una persona, por ejemplo, incurre en este problema y su sanción puede ser de 6 meses a 3 años de cárcel. Muy bien. Si la muerte produce una grave violación al culpable, perdón, de los deberes inherentes a una profesión, aquí ya hablando de lo que es el rubro de trabajo, la sanción puede ser de 1 a 5 años, mucho más grave. El artículo 270 nos habla de lesiones gravísimas también dentro de lo que es el Código Penal. Muy bien. Una enfermedad mental, una enfermedad corporal que se podría haber generado, la debilitación permanente de la salud o pérdida de un sentido, de un miembro, de una función, incapacidad permanente al trabajo, la marca indeleble o la deformación del rostro o el peligro inminente de perder la vida, también se denominan lesiones gravísimas y la persona se somete a una privación de libertad de 2 a 8 años de cárcel. Muy bien, eso desde la perspectiva del Código Penal. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, colegas, han escuchado? Solamente quiero que levanten la manito. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Una persona, lo tenemos a Edson, Allen, Vania, Milena, Cristabel, perfecto. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un documento, es una estructura de trabajo que se maneja bajo estándares de gestión internacional. Podríamos decir que es un enfoque mucho más robusto de acción y gestión. Ahora, la consulta es, ¿estos sistemas de gestión internacionales podrán reemplazar a mi PGSST? Sí, no, ¿por qué? Es una norma internacional. Es una norma que tiene estándares de primer nivel. Es posible que este tipo de normativa pueda reemplazar a nuestra norma técnica de seguridad 00923. La respuesta es no. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de esto? Tal vez algunos no me entiendan mucho, pero después van a comprenderlo porque vamos a observar también lo que es un sistema de gestión. Un sistema de gestión evidentemente está formado por normas internacionales, su implementación está acorde a normas internacionales de estandarización, pero no son normas obligatorias en función a la regulación normativa boliviana. ¿Ok?
En cambio, el PGSCT sí está en función a una normativa obligatoria en el país de cumplimiento legal obligatorio, como habíamos comentado. Si bien el sistema de gestión abarca muchos más aspectos de administración, control, supervisión, monitoreo, particularmente, al no ser una norma legalmente definida como obligatoria dentro de nuestro marco legal actualmente en Bolivia, no puede reemplazar a un PGSCT. Y esta mención comento porque muchas veces he escuchado a determinados colegas que indican que tranquilamente con un sistema de gestión podemos reemplazar un programa de seguridad en el cumplimiento normativo legal. No es así. Aquí un pequeño ejemplo voy a brindar. Nosotros, por ejemplo, gestionamos a nuestra empresa bajo el programa de gestión y seguridad de salud en el trabajo. Este pequeño circulito. Perdón, mi pulso no es muy bueno. En cambio, un sistema de gestión es un elemento que agrupa más directrices, más punteos, más elementos de la misma empresa. Es un círculo más grande, ¿ok? Evidentemente, si tú implementas un sistema de gestión en tu empresa, automáticamente vas a cumplir también el PGCCT con seguridad, porque manejan una estructura muy similar inclusive. Muy bien, pero a nivel legal no lo reemplaza. Ojo con eso. Repito, tú puedes implementar un sistema de gestión en tu empresa y tranquilamente vas a cumplir con lo que es el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puedes hacer los dos en uno si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero desde un enfoque legal uno no reemplaza al otro. Desde un enfoque legal y obligatorio, el PGCCT es mucho más importante. ¿Ok? Hasta aquí, queridos colegas. ¿Alguna duda, alguna consulta, tal vez? Inge, buenas noches. Yo tengo una consulta. Adelante, Eh, querida eh, Alison. Dijo que el plan de gestión se realizaba, por ejemplo, en la empresa en donde yo trabajo, si bien es una empresa de aseo urbano, entonces no hay un lugar, por así decirlo, oficinas donde todas las trabajadoras llegan. Entonces estamos regados por toda la ciudad de La Paz. Sí. Entonces, como es una empresa de aseo urbano y tenemos diferentes oficinas en la ciudad de La Paz, en una inspección que tuvimos, eh, una de las observaciones fue que deberíamos tener un plan, un PGCCT por cada oficina que teníamos. O sea, yo lo digo oficina, pero en realidad es un centro en donde ellos llegan y solo marcan el biométrico para, para su salida y para su llegada, digamos, nada más. Entonces, la observación que tuvimos era que deberíamos tener un plan de gestión por cada una de esas oficinas que tienen. Entonces, es correcto eso. Desde mi punto de vista, yo había respondido que no me parecía tan coherente porque al final las trabajadoras solamente llegaban a marcar. En realidad su trabajo es en las calles, ¿no? Entonces, en este caso correspondería hacer un plan de gestión en esas oficinas donde ellas llegan. Ya, muy buena pregunta. El PGCCT, mi querida Araceli, no es un documento que va a regularizar solamente el ambiente de trabajo. Si bien el manejo de la normativa está en función a una matriz, a un ente matriz, si lo queremos ver bajo esa perspectiva, eh, no únicamente maneja la gestión correspondiente a los ambientes o a las oficinas de trabajo. Hay otros conceptos que vamos a ir observando y hay otras situaciones que también la empresa debe llegar a cubrir cuando sus trabajadores están en campo. Por ejemplo, en la empresa en la cual yo trabajo actualmente, nosotros somos aproximadamente 540 trabajadores en planilla. ¿Ok? De los 540 trabajadores, unos 100 se deben quedar en la oficina y el resto, los otros 400,
salen a campo y trabajan las 8 horas fuera de las instalaciones, en diferentes puntos de la ciudad, reparando, haciendo mantenimientos, ejecutando proyectos, entre otros. ¿Cuál es la particularidad? La ropa de trabajo que se les provee se los realiza dentro de la organización, dentro del centro que estoy declarando en el programa de gestión. Los peligros y los riesgos se los identifica tanto dentro de las oficinas como fuera de las mismas, a qué se están sometiendo durante su jornada fuera de mis ambientes de trabajo. Porque dentro de las 8 horas yo debo cuidar a estos trabajadores, estén donde estén. Y es más, ni siquiera dentro de las 8 horas, después vamos a hablar del concepto, y ustedes lo deben saber. ¿Han escuchado del concepto de accidente in itinere? ¿Alguien? Tal Sí, vez. sí, es el accidente que se produce en el trayecto al trabajo, ¿no? Correcto. Y eso también es una valoración por parte del trabajador, perdón, del empleador. De la misma manera, el programa de gestión lo maneja, querida Aracel. Cuando nosotros hagamos la identificación de peligros y evaluación de riesgos, por ejemplo, no solamente vas a identificar los peligros y riesgos a los cuales se someten tus trabajadores dentro de oficinas, sino a toda la actividad laboral que lo realizan dentro como fuera. Tu formato de acción únicamente está estipulado para poder registrar la cantidad de trabajadores que están centralizados en ese punto geográfico o ente matriz que lo estamos denominando, ¿no? Si ahí concentras a un total de 60 trabajadores que después los distribuyes, al fin y al cabo, en esa matriz trabajan 60 trabajadores. Entonces, el análisis y la valoración que puedes realizar de los peligros, riesgos, dotación, accidentes, enfermedades, capacitaciones, etcétera, están en función a los 60 trabajadores, obviamente en su ente matriz, como también en las diferentes actividades que estos 60 vayan a realizar a lo largo de su jornada laboral. Entonces, no nos guiemos solamente en el hecho de que si están aquí, aquí lo debo controlar. No es así. Debes controlar todo lo que ellos hagan de esos que se encuentran registrados en esa casa matriz durante sus 8 jornadas laborales, estén donde estén. ¿Ya? No sé si me he dejado entender. Creo que me chipé un poquito igual. No, sí, sí lo entendí. Gracias, gracias, Inge. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta tal vez? Ya, muy bien. Ahora sí, entremos a trabajar en acción. Acabo de comunicarme mientras habíamos tenido ese pequeño corte con coordinación. Efectivamente, creo que hay problemas. Ya han dado el comunicado a informática y bueno, para el miércoles me indican que no va a haber dificultades. Mil disculpas por mi parte también, queridos colegas. A mí también me estresa un poquito el estar en estas situaciones. Muy bien, entremos al artículo número 10, que prácticamente va a ser el artículo en el cual nos vamos a quedar hasta la penúltima clase probablemente del módulo que tenemos actualmente. Muy bien. Lo que hemos ido observando anteriormente son introducción, particularmente a lo que es el manejo de la seguridad, algunas consideraciones correspondientes a los actores que se involucran en este, como el comité mixto, los profesionales y obviamente algunas regulaciones administrativas, como el tema de la presentación del documento, la normativa que manejamos, entre otros. Muy bien. Todos esos elementos los vamos a empezar a aplicar y los vamos a manejar en el presente artículo particularmente. Y este artículo es el importante. Acá nos vamos a centrar porque acá está toda la aplicación práctica correspondiente a la seguridad a nivel empresarial. El contenido técnico, es decir, lo que tiene que tener nuestro programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Había comentado que la presentación de lo que es el PGCCT ante el ministerio va por módulos, por así denominarlo. ¿Ok? Entonces, el artículo 10 inicia con un primer punto denominado comprensión de la actividad laboral y de su contexto en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Ese es el punto de partida y esto es lo primero que nosotros elaboramos
para poder presentar el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué consiste esta comprensión de la actividad laboral y del contexto en el cual se desempeña? Tiene dos puntos importantes. Y acá sí les voy a pedir, ahora sí entremos en materia y vayamos prestando atención. Hay algo que me gusta comentar mucho con mis estudiantes también de otros programas, y más cuando hablamos de esta temática. El manejar seguridad particularmente, tanto en sistemas de gestión, como también en esta nueva versión del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene una particularidad un tanto interesante. Toda la cronología que vamos a manejar de los diferentes puntos que tiene este artículo número 10, este contenido técnico, es como un cuentito, ¿ok? Nosotros empezamos con la primera parte y esa primera parte va a generar una segunda parte y esa segunda va a generar una tercera y así sucesivamente hasta llegar a un desenlace final. Eso significa que si no contamos bien toda la primera parte de la historia, el final no va a ser bueno. Es exactamente el mismo sentido eh, el cómo manejamos el PGSCT, ¿ok? ¿Por qué? Porque la constitución que vamos a ir manejando y los diferentes puntos que vayamos identificando a lo largo de los diferentes elementos que observemos, evidentemente va a implicar una secuencialidad de trabajo. Cada módulo que nosotros vamos a observar, por favor, va a tener su respectivo trabajo grupal a partir de ahora. Y todos los trabajos los vamos a ir registrando en clase, de tal manera que en muchos casos evitemos llevar trabajo a la casa y todo lo podamos plasmar en la misma materia, podamos retroalimentar, si tienen dudas también las puedan consultar aquí y no generen dificultades después de las sesiones. Obviamente, el lapso que tengamos de descanso de una sesión a otra la pueden utilizar para ir mejorando, para ampliar más el contenido que vayamos viendo durante clase, porque en algunos casos, tampoco les voy a mentir, sí vamos a necesitar hacer trabajo en domicilio, ¿ya? La tarea para la casa, como se lo llama, con la situación o con la diferenciación de que en el módulo que vamos a ver conmigo, al menos en estos puntos, no vamos a mandar más trabajos adicionales siempre y cuando vayamos trabajando el PGSCT. La idea del módulo es que ustedes como grupo vayan gestionando el programa. Obviamente no vamos a elaborar un programa por la magnitud del mismo, pero sí vamos a ver cómo se trabaja, cómo se formula, cuáles son las directrices, con tal de que ustedes también puedan dar ese soporte primordial a la seguridad y que no estén en una diferenciación de conocimiento con un ingeniero como tal, porque la seguridad no es solamente para un tipo de profesión, ¿no? Entonces partamos con este primer punto, comprensión de la seguridad en función a su actividad laboral y su contexto, ¿ok? ¿Qué nos pide este primer punto? ¿Qué nos habla o por qué nos habla de tener una comprensión? Este primer punto es como un diagnóstico, ¿ok? A nivel empresarial. El PGCCT parte de eso, de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la norma sabe que tú no puedes realizar seguridad industrial en nivel empresarial si no conoces la empresa. Entonces, lo que te pide en esta primera parte es que tú conozcas a la organización, sepas cómo está, qué cosas buenas y qué cosas malas tiene actualmente. Muy bien. Partamos en este primer subtítulo, 1.1. Explicación detallada del proceso productivo o del servicio. ¿Qué nos dice la norma en este aspecto? Y de acá va a partir su primer trabajo de hoy, que lo vamos a hacer en breve. La norma lo primero que te dice es, debes conocer los diferentes procesos productivos o de servicio que tiene tu empresa. Yo debo saber qué es lo que hace tu organización. Y tú también, porque vas a gestionar seguridad a partir de esas diferentes actividades. Entonces, este primer punto te pide explicar detalladamente cómo funciona el proceso productivo de tu organización o cómo funciona el servicio que ofrece tu organización. Y te da dos formas de poder explicar esto. Te dice que esta explicación detallada que tienes que hacer
tiene que manejarse en función a diagramas de flujo, ¿ya? Aquí sí les voy a pedir que vayan sacando al menos unas pequeñas capturitas, por favor, para que no nos perdamos. Igual, obviamente, yo les voy a facilitar y les voy explicando a medida que vayan realizando su trabajo, pero si gustan sacar fotitos solamente por esta clase, por favor, voy a presionar para que todo se solucione ya para el miércoles, nos va a ayudar bastante. Debemos desarrollar diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es este esquema que lo tenemos en esta pequeña fotografía, ¿no? Donde nos describe paso a paso qué es lo que hace un determinado proceso. Dice que esta descripción tiene que realizarse por cada proceso o actividad que realice tu empresa. Por ejemplo, hablemos de una empresa sencilla, para que no haya mucha dificultad. Una empresa templadora de vidrios. Esas empresas que fabrican esas puertas de vidrio altamente resistentes, ventanas altamente resistentes, etcétera. Esas empresas templadoras, por ejemplo, tienen tres tipos de proceso. Uno, el proceso para elaborar el vidrio. Segundo, el proceso para elaborar puertas o ventanas, que es exactamente el mismo, es un proceso. Un segundo proceso para elaborar determinados artículos para baño, pequeños o para cocina, denominados box, que es otro formato de trabajo. Tienes un segundo proceso ahí, ¿ya? Y un tercer proceso que es uno de servicio, que es la instalación. Entonces, estas empresas templadoras tienen tres actividades. Uno, para elaborar esas puertas resistentes como esos vidrios resistentes, ¿no? Que están a partir de un determinado espesor, bajo una cocción a nivel de horno de más de 1000 °C, etcétera, etcétera. La primera línea de producción, su primer proceso, elaboración de puertas y ventanas. Su segundo proceso, elaboración de boxes, ¿ya? Y un tercer proceso que es la instalación en los departamentos, en las oficinas, donde se los requiera estos insumos, estos productos. Entonces, aquí me dice la norma que yo debo realizar una descripción de todos los procesos que realiza mi empresa de forma diferenciada, es decir, uno para cada uno. Muy bien. Y esto debe incluir dos aspectos. Tú describes tu diagrama y a su vez tienes que describir quiénes son los responsables de cada una de las actividades, qué equipos y qué maquinaria y materiales se involucran en cada una de las actividades, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir controlando con qué trabajas, qué elementos intervienen, quién es el responsable de gestionar esas actividades. ¿Por qué te pide esta información que técnicamente, o entre comillas, no tiene nada que ver con seguridad? Muchas veces me han dicho eso y yo les respondo, estás completamente equivocado. Si yo no sé qué máquinas existen, yo no voy a poder determinar qué peligros se involucran en el proceso. Si yo no sé qué maquinaria, qué materiales, qué materia prima se desempeña en cada uno de los procesos, no voy a poder identificar los peligros, evaluar sus riesgos, conocer cómo es su forma de trabajo y qué problemáticas podría tener este trabajador mientras va desempeñando sus funciones. ¿Ok? Entonces yo debo hacer esa descripción, debo conocer cómo me indica la empresa. Aquí tenemos un pequeño formato de cómo se puede manejar ello. Por ejemplo, aquí me dice nombre del proceso, dirección. Estoy evaluando el proceso de dirección de mi empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Dirigir una empresa en el área de dirección, finanzas, producción. Es un proceso gerencial de servicio particularmente. Aquí me indica todas las actividades que este proceso realiza y lo transforma esas actividades en un pequeño diagrama de flujo. Me indica qué cosas requiere este proceso, qué productos obtiene, quién es el responsable, qué documentos se relacionan con esta actividad y aquí me indica qué riesgos y qué recursos se está utilizando. Una ficha sencilla de llenar en función de lo que ustedes quieran analizar.
En caso de que tú seas una empresa de servicios, te dice el inciso B, tienes que realizar un diagrama de flujo en el cual se identifiquen todas las tareas para el desarrollo del servicio y todos los trabajadores que se involucran. Aquí tenemos ese ejemplo en esta segunda parte de nuestra gráfica. Este es un esquema netamente de servicio donde identifica las diferentes tareas que se tienen para poder desempeñar y realizar esta actividad. Este diagrama se los voy a pasar en grande, es sumamente grande, ¿ya? Para que ustedes puedan tener cierta idea únicamente. Para que me entiendan un poquito, este es un diagrama de distribución de agua potable. Entonces aquí tenemos diferentes entes de distribución, tenemos las respectivas eh, válvulas, los respectivos diques para poder realizar la liberación del flujo de agua, los motores, los determinados emisarios, las diferentes redes que distribuyen el recurso a diferentes puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Las aducciones respectivas, todo el servicio de cómo yo voy a distribuir el agua a diferentes puntos referentes, ¿no? A los tanques, a los cárcamos, por medio de las redes, por medio de las aducciones, etcétera, etcétera. Si tú eres una empresa de servicios, solo necesitas hacer el diagrama de tareas. Si eres una empresa productiva, necesitamos identificar los procesos que intervienen y sus responsables, equipos, maquinaria, material y materiales correspondientes. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño esquema y aquí partimos ya con conocimiento de otras normativas. Si se fijan en el diagrama de flujo, tenemos cuadraditos, tenemos rombitos, tenemos eh, pequeños rectángulos con esquinas ovaladas. ¿De dónde salen esas figuritas, esos símbolos? Existen muchas normas para poder manejar simbología para elaborar, diagramas de flujo. ¿Ok? La norma boliviana, el PGCCT, no te dice cómo ni cuál utilizar. Entonces, ante la ausencia de una norma, tú puedes adoptar una de referencia. Muy bien. En este caso, yo les dejo la normativa ANSI, ¿ya? Del Instituto Nacional de Normalización estadounidense, eso significa ANSI, donde esta normativa nos muestra la simbología para emplear diagramas en procesamiento electrónico de datos, es decir, manejar los diagramas bajo un entorno virtual. Y aquí nos indica cada uno de los símbolos que intervienen en un diagrama de flujo y cuáles son sus significados. Por ejemplo, esta figura simboliza para iniciar y para finalizar un proceso. El rectángulo me indica operaciones que yo voy realizando, paso a paso. Paso número 1, cortar el vidrio. Operación 1. Operación número 2, pulir el vidrio para que las esquinas no te corten cuando las toques. Paso número 3, cortantes. Si el vidrio va a tener, qué sé yo, determinados dibujitos, arte como tal, realizan esos tallados en ese momento. O si le vamos a poner una respectiva chapa porque se va a volver una puerta después, entonces hago las aperturas para poder instalar esos elementos. Operación 4, horneado, para que el vidrio ya esté completamente finalizado. Paso 5, enfriado, ¿no? Cuando intervienen documentos, utilizo este símbolo. ¿Qué significa documento? Por ejemplo, cuando yo esté ingresando a la etapa del horneado, yo puedo enlazar en mi diagrama, acá en el diagrama puedo enlazar una pequeña línea de acción que me diga, aquí por ejemplo, ¿no? Y ahí me hago una gráfica, bueno, un símbolo como nos explica acá, que tiene la forma de una hojita. No tengo ese formato. Vamos a poner algún simbolito. Puedo colocar esto aquí. Y yo dentro el detalle indico revisar el nivel de grados centígrados en el horno para poder cocer el vidrio. Debe ser equivalente a 1000 kilogramos. Revisar procedimiento.
Entonces yo le estoy indicando que revise un documento antes de hornear los vidrios, que revise el procedimiento. ¿Por qué es importante que revise en ese punto un documento? Porque puede que sea una actividad crítica. Y en el ejemplo que estamos hablando, por ejemplo, de la fabricación de estos vidrios, si el vidrio no ingresa bajo condiciones ambientales adecuadas o en su defecto el horno no está debidamente calentado a la temperatura correspondiente antes de empezar a cocer el vidrio o algún rodillo está funcionando mal, automáticamente lo va a destrozar al vidrio adentro. No lo va a cocer, lo va a triturar. Entonces, acá, antes de empezar a realizar el trabajo, este tipo de empresas tienen que revisar su documentación y los diferentes parámetros que establece su procedimiento para que hagan bien su trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando hay algún documento relacionado, utilizamos esa grafiquita en nuestro esquema. Después tenemos una gráfica de datos donde nos indica que ingresan y salen datos. Esto para hacer balances de masa particularmente. Es un punto que el cual no vamos a ingresar nosotros, obviamente, en el módulo. Ese es otro tipo de acciones. El triangulito invertido, almacenamiento o archivo. Si yo voy a mandar a almacenar algo en particular de mi operación o voy a archivar algo, utilizo este pequeño simbolito. Y finalmente, criterio de decisión, ¿no? Donde en el proceso yo puedo validar si funciona o no algo para volver a circular. Por ejemplo, el horno logró coser de forma adecuada el vidrio, sí o no. Pongo sí, entonces paso a la operación final que es almacenamiento. ¿El horno logró coser de forma adecuada el vidrio? No. Entonces, ¿qué hago? Hago un proceso y digo volver a cortar un nuevo vidrio para poder utilizarlo y fabricar la pieza faltante. Este pequeño rombo se maneja como diagrama de decisión. Muy bien. Como esta norma en sí existen otras normas, queridos colegas, muchas otras. Es más, inclusive esta que tenemos aquí sí está en función a ANSI, ¿ya? Pero si ustedes buscan diagramas de flujo, por ejemplo, en internet o en alguna bibliografía, puede que estén bajo otro formato. Hay más de 10 normas que se relacionan con la simbología para manejar flujogramas. Otra famosa es la norma ISO, que tiene su propia estructura también para formular normas. Pero la ANSI es la más popular, es una base utilizada a nivel universal y es por ese motivo que lo tenemos actualmente en pantalla. Si ustedes utilizan o desean utilizar otro, no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? También es válido. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta de lo que se tiene, no se tiene que hacer? ¿Se entendió? Es importante que estemos claros acá, por favor. Ya, perfecto. Si estamos claros, adelante, mi estimado Rafael. Inge, buenas noches, perdón, tengo una duda. Si bien nos vamos a basar en las normas ANSI, en esta simbología, el trabajo va a ser de un solo, de una sola empresa, es que no lo escuché, perdón. Ah, ya. Recién vamos a entrar a eso, mi querido Rafael, no te Ah, preocupes. ya, No gracias. hemos hablado todavía del trabajo. ¿Alguna otra duda que tengan, tal vez? ¿Todo claro, colegas? Muy bien. Sigamos. Este me voy a saltar solamente un momento, ¿ok? Porque si no, vamos a perder el hilo de lo que acabamos de observar. Empecemos a realizar nuestro trabajo de clase. ¿En qué va a consistir esta primera parte? Los voy a dividir en grupos, nos vamos a dividir en grupos en este momento, ¿ya? Exactamente son 6 grupos. Como les había comentado, 3 grupos ya estaban formados en función a las listas que me pasaron. Los otros 3 mi persona ya los realizó. En este momento, terminando esta diapositiva de explicar, voy a proyectar los grupos de trabajo. Sáquenle una pequeña captura y se dividen en función al número de grupo que les ha tocado o que han ustedes decidido formar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a elegir una empresa entre los 4 integrantes del grupo. Recomendable que sea una empresa de la cual puedan obtener información básica. ¿A qué me refiero con información básica? Que conozcan a detalle qué es lo que hace, cómo trabaja. Mejor si es una empresa en la cual ustedes están trabajando. Pueden cambiarle el nombre si quieren. No vamos a agarrar temas críticos de estados de resultados, balances, eh, qué sé yo, elementos diferenciadores, valores agregados. No. Lo que vamos a hacer es gestión de seguridad. Entonces, agarren una empresa de la cual puedan tener el mayor conocimiento posible para que podamos aplicar de la mejor manera posible los diferentes puntos que vamos a ir tocando y la experiencia sea mucho mejor, obviamente. Entonces, en el grupo debatan, pongan opciones y a partir de ello elijan a su organización. Bajo la organización que elijan, van a cambiar el nombre de sus grupos. Ya no van a ser grupo uno, grupo 2. Vamos a llamarlo al grupo por el nombre de la empresa. ¿Ok? Ese es el primer punto. El inciso B, la segunda parte del trabajo de hoy. Me van a hacer el diagrama de un proceso. Uno, solamente uno. ¿Ya? El que quiera hacer más, bienvenido. Le puedo dar puntos extras si quiere por esa situación. Pero para objeto de la materia, para objeto del módulo, vamos a hacer únicamente un proceso. Vamos a explicar uno de los procesos. Pueden hacerlo en el diagrama, describir los responsables, las materias por separado o pueden utilizar las fichas que vimos acá, ¿no? Esta pequeña fichita. Yo les explico igual si tienen alguna duda, no hay problema. Por eso vamos a hacer las actividades en clase. Repito, del proceso más crítico que ustedes consideren pertinente. Recordemos que estamos en el campo de seguridad. Entonces, lo ideal es que ustedes elijan un proceso que sea, desde nuestro punto de vista, peligroso. ¿Ok? Para que lo podamos evaluar. Porque la decisión que tomemos aquí la vamos a ir replicando a lo largo de los diferentes trabajos y de los diferentes puntos que vayamos observando. Para que entiendan un poco lo que vamos a hacer en el módulo es hacer un PGSCT chiquito, ¿ya? De una sola actividad. Y si ustedes tienen la base adecuada, pues tranquilamente vamos a poder manejar y ustedes van a poder manejar a nivel empresarial a un nivel macro. Si hacemos de uno, pues pueden hacerlo para 10, 20 que tienen en sus organizaciones posteriormente. Muy bien. Esa es la primera actividad. Eso lo vamos a hacer hoy. Para eso nos vamos a tomar a lo sumo unos 20 minutitos a 30, a más tardar, para que ustedes puedan detallarlo, gestionarlo y obviamente trabajarlo. Yo voy a ir haciendo seguimiento en cada uno de los grupos correspondientes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta aquí antes de cerrar diapositiva? Muy bien. Doctor, perdón, buenas noches. Perdón que no levanté la mano. Buenas noches. Em, Adelante. dentro de una de las consultas, ¿es solo un trabajo de la empresa? O sea, un trabajo que sea crítico, un trabajo. Por ejemplo, Isaje, Sí, ¿puede sí, ser? sí, Ok, pueden hacer solamente uno. Repito, ya, si doctor. quieren hacer más, bienvenido. Pero por tema de tiempos y actividad, vamos a centrarnos en una sola actividad, en un solo proceso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta tal vez? Ya, perfecto. Presento los grupos a continuación. Pueden sacar capturita, por favor. Esos son los grupos. Esta lista igual se la va a subir a la plataforma y de esta manera vamos a ir trabajando a lo largo del módulo correspondiente. Muy bien. 10 segunditos más y empezamos a trabajar. Perfecto. ¿Todos han podido registrar, identificar a sus compañeros de grupo también?
¿Alguien que falte? Muy bien. Dicho esto, entonces nos dividimos, por favor. Sus microfonitos, por favor, para los que están. Muchas gracias. Lo que nos explica la norma es que en esta primera instancia nosotros lo que debemos hacer es conocer el o los procesos productivos o procesos de servicio que tiene la organización que nosotros estamos definiendo. Recordemos que puede ser cualquier organización, de cualquier tipo de rubro. Todas aplican. Recordemos la normativa. Toda empresa pública, privada, nacional, extranjera, con o sin fines de lucro, ingresa en este régimen. Puede ser una clínica hospitalaria, puede ser una empresa de elaboración de plásticos, puede ser una empresa, inclusive un buffet de abogados, una tienda de barrio. Cualquier organización puede elaborar su propio PSCT, porque en cualquier ambiente siempre existen peligros o riesgos asociados a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es conocer qué es lo que hace exactamente la organización que tú elegiste. Ustedes están trabajando con una sola actividad de esta organización, ¿no? Un solo proceso, se lo llama proceso a toda esa secuencia de actividades que tiene una función en particular. Por ejemplo, proceso de triaje en un ente gestor de salud, proceso de evaluación intraocupacional a un trabajador. O si hablamos del área productiva, proceso de fabricación, qué sé yo, de chocolates, proceso de almacenaje de materia prima, proceso de embalado y empaquetado de producto. Si nos vamos a un área de servicio, proceso de registro de el cliente XYZ para su juicio legal si somos un bufete de abogados. Si somos una empresa que brinda agua potable, la organización en la cual trabajo, un servicio, proceso de lecturación del consumo de agua. Todas las empresas tienen procesos en sus diferentes áreas. Todas, absolutamente todas. Y sin excepción, cada una de estas tiene un determinado peligro y tiene un determinado riesgo. Toda fuente de trabajo tiene probables dificultades, ¿no? Entonces, la norma nos indica que elaboremos nuestros propios flujogramas para poder analizar con un mejor detalle dicha situación. Les voy a mostrar unos ejemplos porque sé que acá se ve muy chiquitito, ¿ok? Y en los ejemplos también se los voy a subir a lo que es la plataforma. Tenemos 3 minutos. Vamos a volver a ingresar una última vez, por favor, una vez que se termine ese tiempo, ¿ya? Aprovechando eso, voy a mostrarles algunas fichas que algunas organizaciones manejan. Por ejemplo, veamos este. Este, por ejemplo, esta ficha que pueden ver en pantalla, es una ficha de un proceso, es otro formato. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. La norma solo te pide diagramas de flujo, pero tú como empresa puedes robustecer más el enlace. Esta empresa, por ejemplo, se elaboró una ficha adicional donde te detalla teóricamente y después te muestra su diagrama de flujo de cómo funciona cada proceso. En este caso vamos a ver su proceso de servicio técnico. ¿Qué hace este proceso de servicio técnico? Planifica, dirige y controla todo el mantenimiento de acuerdo a un cronograma, dice. El servicio técnico realiza su mantenimiento. ¿Quién es el responsable? Es el encargado de mantenimiento. Es un proceso de mantenimiento. Es la ficha número 10. Ellos han registrado cada proceso en una ficha, ¿no? Y aquí tenemos quiénes y cómo realizan su trabajo. Por ejemplo, dice, provee el servicio. El proveedor es el servicio técnico. ¿Quiénes son sus clientes? El área de calidad y el área técnica. Mediante una entrada, ¿qué es lo que ingresa a esta unidad, a este proceso para que trabaje? Una orden de mantenimiento. En base a esa orden de mantenimiento, ellos realizan su trabajo y como resultado obtienen
mantenimiento ejecutado y un informe de actividades desarrolladas. Esa es la salida del proceso, lo que han obtenido como resultado de su trabajo. A eso se refiere entradas y salidas en algunos ejemplos que les he pasado. Para hacer esas actividades de mantenimiento, ellos, por ejemplo, tienen 4 tipos de procedimiento. Procedimiento de mantenimiento, procedimiento de rescate, inspecciones y un cronograma. Y aquí te detalla todas las actividades que ellos realizan. Paso a paso, en función a toda esta información, elaboraron su respectivo diagrama, donde van desde un punto de partida. El diagrama es la secuencia de pasos que tiene ese proceso que tú estás eligiendo. ¿Ok? No se compliquen mucho. Simplemente detallen lo que han elegido hacer y pongan paso a paso cómo se hace. ¿Ok? Por eso les estoy pidiendo que elijan una empresa que conozcan. Una organización, no una empresa, una organización que ustedes conozcan. Ellos inician capacitando a sus ayudantes. Después de capacitar a sus ayudantes, ingresa un documento, su servicio de mantenimiento. Y en función de ese servicio de mantenimiento y esa capacitación, empiezan a accionar el mantenimiento de 2 líneas. Un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, ¿no? Y a partir de esos trabajos van realizando todo su proceso y su actividad. Hasta el final, donde el cliente define si está conforme o no con el mantenimiento. Si está conforme, acaba el proceso porque todo funcionó bien. Si el cliente no está conforme con su mantenimiento, vuelven a ejecutar el mantenimiento y vuelven a iniciar, bueno, vuelven a procesar este pequeño flujo hasta finalizar el mismo. De esa manera ustedes también tienen que elaborar. Este incluso es un proceso un tanto complejo. Hay procesos más sencillos. Les muestro otro ejemplo. Uy, tenemos 1 minuto. Veamos lo que se pueda, ingresamos y ahí ya cerramos, por favor, sesión. Veamos este. Este, por ejemplo, es otra estructura de muestreo de un proceso. Este no tiene diagramas, pero tiene una ficha de trabajo, donde igual te dice todas las actividades que realiza. Esto se vuelve tu flujograma y aquí te muestra todo lo que cada proceso necesita. Digamos, colegas. Como les comentaba, este, por ejemplo, es otro formato, pero este formato, la norma te dice que sí tienes que tener un flujograma. Esta es una ficha que también forma parte de un flujograma o es una ficha que te permite elaborar un flujograma. ¿Ok? Hay varias maneras de poder llegar a esos resultados. Por ejemplo, en este caso tenemos una estructura similar. Aquí tenemos todas las actividades que realiza. Ahorita estamos evaluando al proceso de recursos humanos, un proceso netamente administrativo. Igual tiene sus peligros y sus riesgos. Todo proceso tiene peligros y riesgos. Entonces tengo acá las actividades que realiza esta unidad de recursos humanos. Por ejemplo, actividades de reclutamiento, selección, capacitación, negociación, recuperación de cuentas, etcétera. Tiene varias funciones, pero para cada una de estas actividades necesita algo. Alguien tiene que alimentarlo. A eso se llama lo que nosotros denominamos elementos de entrada. Esto es solo para conocimiento de ustedes, porque a veces estas fichas ayudan a formular flujogramas. Las entradas son todo lo que vamos a alimentar a ese proceso para que ese proceso cumpla con sus funciones. Por ejemplo, para hacer mi reclutamiento, selección y contratación de personal, necesito requerimiento de personal. Si ningún área me pide trabajadores, entonces yo no necesito contratar. En este caso, el área comercial es el que me pide trabajadores. Entonces, a partir de su requerimiento, yo hago un proceso de reclutamiento. En función al proceso de reclutamiento, mi resultado va a ser personal contratado, personal capacitado, ¿no? ¿A quién le voy a dar ese personal contratado? Al área que me pidió, al área comercial. Este es otro formato sobre el cual se puede manejar también flujogramas. Veamos otro. La norma nos dice que para empresas que tienen procesos
Se tiene que hacer el flujograma por separado, ¿recuerdan? Pero si eres una empresa de servicio, te dice que puedes hacer un único flujograma para todo. Acá tenemos ese ejemplo. Este, por ejemplo, es un diagrama de flujo total, en este caso de distribución y tratamiento de agua, donde están acá mis macrosistemas, los cuales van a alimentar a los diferentes procesos. Por ejemplo, acá tenemos al sistema Misicuni, para dar un ejemplo, el embalse más grande de Cochabamba. De ese sistema sale agua por gravedad a una fuente, de esa fuente va a las plantas de tratamiento, de las plantas de tratamiento se va distribuyendo por las aducciones o las redes a diferentes estaciones de agua en diferentes zonas de la ciudad. Aquí tenemos Coña Coña, aquí tenemos otro polígono, aquí tenemos el distrito 5 y 6 con sus diferentes estaciones de agua, las cuales van a distribuir a los diferentes vecindarios. Este es un único diagrama para todo un sistema de servicio, por ejemplo. También es válido porque esa es una forma de mostrar un respectivo flujo de proceso. Pero obviamente por la hermenéutica del servicio tiene otra estructura que no va acorde a lo que indica la norma ANSI. Por eso les dije, como referencia pueden manejar la ANSI. Caso contrario, si ustedes tienen o desean manejar una estructura definida, ojo, definida, que me indiquen de dónde sale la misma, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Veamos un ejemplo más. Este es otro ejemplo de ficha que también utilizan, por ejemplo, algunas empresas para mostrar servicio particularmente. Por ejemplo, esta es la ficha de producción. Tenemos acá el nombre del proceso, es producción y servicio. El responsable es el jefe de operaciones. Este proceso se encarga de elaborar los productos en función al pedido y en el menor tiempo posible. Entonces, todas las actividades de este proceso están inmiscuidas dentro de su objetivo. Acá están sus elementos de entradas, lo que necesita para poder hacer su trabajo y los resultados que obtiene, las salidas. Y a eso aparte, este tiene otro plus, por ejemplo, esta ficha, porque te identifica riesgos. ¿Qué pasa si lo que está aquí sufre alguna alteración o no sale de acuerdo a lo programado o genera algún daño al trabajador? Ah, entonces ya tengo riesgos identificados a cada entrada. Lo mismo en las salidas. En caso de haber alguna situación crítica, ¿qué riesgos puede generar cada una de estas actividades? ¿No? Y al final tengo soportes, todos los recursos que voy a emplear, lo necesario. La norma te exige, recuerdan, te dice que coloques el material que utilizas, en las maquinarias, los equipos, etcétera. Y a su vez este tiene un análisis medioambiental adicional porque te maneja emisiones y residuos correspondientes a su proceso. Entonces hay diferentes maneras de poder presentar esta información, ¿ok? Hay un abanico de posibilidades que ustedes también deben y tienen que utilizar para poder realizar lo que están buscando identificar. Es el punto de partida, es el diagnóstico que nosotros hacemos para todos los procesos que hay en mi empresa. ¿Ok? Y ustedes tienen que definirlo de forma adecuada. Para caso de la materia, obviamente vamos a manejar uno solo por temas de tiempo. Elijan el más crítico, el que les gustaría a ustedes analizar, evaluar, en el que consideran que puede haber más problemas para el trabajador. ¿Ok? Eso bajo recomendación personal. Pero para cuando tú elabores tu PGSCT a nivel empresarial, obviamente tienes que analizar a toda la organización. Tranquilamente, una empresa pequeña o mediana puede llegar a unos 20 flujogramas, perdón, a unos 50 flujogramas. O diagramas macro como el que vemos en la pantalla baja, tranquilamente pueden ser unos 5, 6, 7, de acuerdo al tipo de servicios que ofrezca dicha organización. ¿Ok? Entonces, sí es un trabajo minucioso. Si no se hace con detalle esta parte, difícilmente se identifican
los problemas que pueden presentarse posteriormente. Entonces es importante detallar acá todo lo que hacen los diferentes procesos. Y yo les pido a ustedes para su trabajo que hagan el mayor detalle posible del respectivo proceso que están identificando. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, me lo hacen conocer. Para el día miércoles ya tendría que estar bien pulido los procesos de cada uno de ustedes como grupos, porque el miércoles vamos a ingresar a un segundo punto. ¿Ok? Para terminar, ¿con qué culmina este primer módulo llamado comprensión de la actividad laboral? El primer punto nos indica realizar esa explicación detallada de los diferentes procesos de mi empresa, ¿no? El segundo punto es un complemento de diagnóstico más pesado. Se denomina requisitos preliminares. Este segundo punto no lo vamos a hacer en el trabajo, pero es importante que lo conozcan. Acá, en este segundo punto, se realiza un relevamiento de información para complementar el diagnóstico anterior con determinados requisitos que la norma ya te pide evaluar. ¿Ok? La norma te dice, evalúame cada uno de estos cómo está actualmente. Por eso se llama requisito preliminar. La norma te exige que evalúes estos factores cómo se encuentran a la fecha. Los estés cumpliendo, no los estés cumpliendo, lo estés haciendo bien, lo estés haciendo mal, lo que tengas, lo tienes que describir. Y te da una pauta de trabajo para hacer este análisis de requisitos preliminares manejado en el anexo número 1. ¿Qué es lo que evalúa este anexo? Evalúa los 5 puntos que tenemos a continuación en la pantalla. En primera instancia te dice que hagas un diagnóstico de las condiciones mínimas de higiene y seguridad ocupacional que tiene esta empresa. ¿En qué aspectos? Tienes que evaluar infraestructura, maquinaria, instalaciones eléctricas, equipos eléctricos, herramientas manuales, herramientas portátiles de trabajo, calderos, recipientes a presión, hornos, secadores, sustancias peligrosas, radiación y prevención y protección contra incendios, en un primer punto. Después tenemos el análisis del Agapite Bienestar, donde tenemos que evaluar la alimentación que se da al trabajador, los comedores que se tienen implementados en esas organizaciones, el transporte, si ustedes les proveen o no transporte o les dan un bono, ¿no? La vivienda, los medios de recreación y la guardería que debería tener todo tipo de empresa. Como tercer punto, te pide evaluar la protección de la salud, el abastecimiento de agua que tú tienes para el consumo de tus trabajadores, cómo está el proceso de orden y limpieza, de qué manera están disponiendo sus residuos actualmente, los servicios higiénicos, cómo son los ambientes para el aspecto higiénico del trabajador, incluidos los vestuarios y casilleros. Y como últimos dos puntos te pide evaluar la señalización y la bioseguridad en las organizaciones. Para esto, la norma ya tiene un anexo previsto, que es el que tienen en pantalla acá en corte. Les voy a mostrar el completo en la norma y con esto ya cerramos sesión hoy día. ¿Ok? Esto vamos a detallar punto a puntito la siguiente clase, el día miércoles. Acá está, por ejemplo. Esta es la NTS 00923. Ustedes para el día de mañana ya van a tener todo el material en plataforma, ¿ok? Y ya pueden ir consultando, verificando. Acá tenemos el programa y la norma nos decía en el anexo 1 que está el detalle de cómo yo tengo que hacer el análisis. Me voy a bajar un poquito. Aquí tengo el contenido número 3. Estamos revisando en primera instancia comprensión de la actividad laboral y su contexto. Estos dos puntitos estamos observando, ¿no? Y ahorita estamos checando requisitos preliminares con sus diferentes elementos hasta bioseguridad. El día miércoles entramos a liderazgo y compromiso. Para que veamos entonces, el anexo 1 se encuentra en la parte baja. Acá está. Requisitos preliminares. Por ejemplo, de los diferentes puntos que hemos observado, agarraremos uno al azar, cualquiera. Sustancias peligrosas, por ejemplo. ¿Qué es lo que te pide que tú presentes en este primer diagnóstico, el PGSCT?
Con referencia a las sustancias peligrosas, te pide que hagas, o que presentes, perdón, no que hagas, lo que tienes que presentar, un registro con el listado de todas las sustancias peligrosas y sus fichas de seguridad. Cada sustancia peligrosa tiene su ficha de seguridad. Eso vamos a ver también el día miércoles, ¿ok? Un procedimiento de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas y respaldo fotográfico, demostrando cómo actualmente estás almacenando y cómo estás disponiendo tus sustancias peligrosas y los mecanismos de prevención o corrección, como es el tema del lavaojos, las duchas de emergencia o kits para atención de derrames, si es que se derrama alguna sustancia en tu ambiente de trabajo, y más si es un tema tóxico, ¿no? Todo lo que está registrado acá, sin excepción, tú debes presentar. Simplemente aquí hay una pequeña valoración y eso sí les voy a pedir que se anote. Hay algunos puntos acá que no todas las empresas, que no todas las organizaciones, que no todas las instituciones cumplen. Por ejemplo, una clínica hospitalaria. No sé si realmente tendrán hornos y secadoras industriales o calderos, ¿no? De magnitud. No estamos hablando de calderas pequeñas, sino de calderas industriales. Calderas que están manejando más de, qué sé yo, 100.000 metros cúbicos usualmente, que es lo que se maneja a nivel industrial, o en temática de hornos, determinados hornos que pueden superar tranquilamente los 1000 grados centígrados para poder trabajar. Ya eso depende de cada empresa, ¿no? Nosotros incluso vamos a aprender de sus organizaciones y ustedes van a aprender del resto. Entonces, hay organizaciones que no aplican a todos los puntos. Como es un requisito preliminar, no necesariamente tienes que aplicar a todo lo que indique el anexo. Si tú eres una empresa de servicio que no tiene calderos y recipientes, ya pues anulas eso, no lo aplicas y simplemente en tu registro pones no aplica, porque tu empresa no lo usa, no tienes que controlarlo. Pero lo que sí, obviamente, corresponda manejar a tu organización, lo tienes que poner, ¿ya? Hay empresas que porque no hicieron absolutamente nada, por ejemplo, manejaban sustancias peligrosas, pero no hicieron ningún tipo de gestión, no tienen ninguno de los 3 puntos, optaron por poner no aplica. Pero ojo con eso, recuerden que este documento es de declaración jurada. Si viene un inspector de trabajo a tu organización y verifica que tú has falseado en tu PGCCT la información, ya sabes cuánto de multa te cae. 1000 bolivianos por cada 10 trabajadores y después va aumentando más la multa por cada puntito incumplido. Sustancias peligrosas es un punto nada más, ¿no? Entonces, haciendo el análisis de cada uno de los puntos que requiere el anexo 1, nosotros cumplimos con lo que indica el primer punto del PGSST, el punto diagnóstico, con el cual nosotros prácticamente ya conocemos cómo funciona la empresa con el tema de los diagramas de flujo, qué es lo que hacemos exactamente como organización, y con el diagnóstico, con los requisitos preliminares, vamos a saber en qué estado nos encontramos. Si estamos en un 20% de manejar seguridad, si estamos en un 30, en un 40, en un 80, en un 100%, ¿no? Ya tenemos una idea de cómo estamos manejando la seguridad en la organización. Posteriormente a esto ya empieza la gestión. Ya no estamos, en el siguiente punto ya no estamos en una etapa de diagnóstico, ya estamos en una etapa de aplicación. Muy bien. Acá sí hay varios puntos que quiero tocar con ustedes. Lo vamos a dejar eso para la siguiente clase porque vamos a hablar de normas también. Por ejemplo, el tema del transporte, que es un requerimiento obligatorio por ley. No sé si ustedes les dan determinados insumos de transporte, tendrán algún medio que les recoja de sus domicilios hasta la empresa y viceversa, o tendrán algún bono. Lo mismo para el tema de los comedores, alimentación, las guarderías, que son aspectos que muchas veces las empresas no cumplen, pero que la norma lo exige, ¿no? Y cuando revisamos la normativa recién nos enteramos que teníamos que tener. Y como trabajadores a veces decimos, mis derechos no se están cumpliendo porque no me dan todo esto. Entonces tenemos que conocer bajo ese aspecto la normativa también.
Hasta acá, colegas, ya para cerrar. ¿Alguna duda que tengan tal vez? ¿Alguna consulta? Muy bien. Para el miércoles, entonces, por favor, pulan su respectivo proceso, su empresa. Si quieren cambiar algo, tienen tiempo. El día miércoles sí, pero deben venir ya con su actividad cerrada para que la podamos revisar, validar y sobre eso vamos a trabajar la actividad correspondiente a lo que es el día miércoles, ¿sí? Eh, ¿Qué otra consideración? Mil disculpas nuevamente por los imprevistos tecnológicos de hoy. Ya presioné nuevamente a coordinación, espero que para el miércoles no haya estos problemas. Agradecerles por su paciencia, principalmente en esta noche, colegas, por su atención. Conmigo nos vemos el día miércoles, ¿sí? Cuídense mucho, muy buenas noches a todos. Cristabel, adelante, por favor. Ingeniero, gracias, buenas noches. Ingeniero, una consulta. ¿Quiere decir que este mapa de procesos de la empresa que hemos elegido y del proceso en específico que hemos elegido, vamos a tenerlo listo para el miércoles exponerlo o para trabajar sobre ese mapa de procesos que nos está solicitando? Mapa no, manejaremos, el mapa es otra cosa, mi querida Cristabel. Ah, Lo que ya, es perdón. el diagrama de procesos, el flujograma, Diagrama de procesos. exacto. El mapa lo vamos a conocer en liderazgo, es otra O- cosa. ok, entonces este diagrama de procesos lo vamos a tener listo para la siguiente clase para trabajar sobre eso o ya pulido para la siguiente clase. Sí, es ideal que lo tengan listo para la siguiente clase, el diagrama bien elaborado, porque a partir del diagrama vamos a empezar a tocar otros puntos. Como les dije, seguridad es un cuentito y sobre lo que estás haciendo ahora vas a hacer lo que viene después. Si no lo tienen listo, el miércoles van a tener que trabajar en el flujograma, pero se van a ir retrasando con lo que viene después, ¿no? Entonces es bueno que vayan puliendo ya aspectos. Hoy día sé que ha sido dificultoso para todos por el tema de la plataforma inclusive, pero ya en la siguiente clase, si no va a haber estos problemas, entonces vamos a tener mayor facilidad de coordinación igual. De todos modos, igual, si hay dudas del flujograma hasta el miércoles, lo solucionamos en clase, no se preocupe. Está bien, muchas gracias. Inge, buenas noches. Para los que Un ya tienen enorme claro, favor. Usted dijo que lo iba a modificar la fecha de la tarea de la normativa legal. sí. Antes, para los que ya tienen todo claro, ya se pueden ir retirando de sala, no se preocupen. A tu consulta, mi querida Jacqueline. Evidentemente, como hemos tenido problemas en la plataforma, tampoco he subido el documento corregido. Les dije que les iba a dar un paper con mayor facilidad de búsqueda. Ah, ya. Entonces, eso ya lo van a tener habilitado para mañana y les voy a dar hasta el fin de semana que viene para que lo puedan presentar. No se preocupen. Muchas Más que los tiempos y el trabajo, lo importante es que ustedes retengan el conocimiento y que lo puedan aplicar bien, ¿no? Eso es lo que a mí más me importa en este módulo. Lo demás ya viene por inercia. Muy bien, colegas. Que tengan buena noche entonces todos y nos vemos el miércoles. Buen descanso. Gracias, Inge, hasta luego. Muchas gracias, Ingeniero. Inge. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Buenas ingeniero. noches.